El día de San Valentín, James fue visto entrando a un lujoso hotel de 5 estrellas junto a una conocida actriz. Ese mismo día, compartí una imagen de nuestros papeles de divorcio en Twitter. Nuestro matrimonio había sido discreto, pero nuestra separación se convirtió rápidamente en un tema viral en las redes sociales. James se sintió humillado por mis acciones y me exigió que recogiera mis pertenencias y me fuera. No me llevé ninguna de sus posesiones, solo mi gato. Más tarde, sintió remordimiento y suplicó mi perdón arrodillándose ante mí, pero me negué, creyendo que ya era demasiado tarde. A la cama 34, me ordenaron que pagara mis cuentas. En la oscuridad de la noche recibí una llamada del hospital informándome que mi madre estaba en estado crítico y necesitaba mi presencia inmediata. Presa del pánico, luché por respirar y me froté la cara antes de dirigirme al mostrador de pago. Presenté mi tarjeta, pero la enfermera me la devolvió, diciendo: «Esta tarjeta está bloqueada». Sorprendido, probé con otra tarjeta, pero también fue rechazada. Intenté todas mis cartas, pero ninguna funcionó. Era increíble, era James. Estaba tomando represalias contra mí por hablar en contra de Clara. Estas tarjetas contenían los ahorros que había reservado para los gastos médicos de mi madre. ¿Cómo pudo hacer esto en un momento tan crucial? La gente detrás de mí en la fila se inquietó. ¿Puedes darte prisa? ¿Puedo pagar más tarde? Mi mamá necesita cirugía ahora. Le supliqué a la enfermera con la voz temblorosa. Absolutamente no. Necesita recaudar los fondos de inmediato. Sin pago, no podemos proceder con la cirugía de su madre. Dudé antes de intentar llamar a James. Marqué su número varias veces, pero fue directamente al correo de voz. Finalmente le envié un mensaje de texto. Por favor, desbloquea mis cartas. Mi mamá necesita una cirugía urgente. Apareció un signo de exclamación rojo. Me había bloqueado. La enfermera trató de empujarme hacia adelante de nuevo. Desesperada y llorando, me acerqué a mi mejor amiga, Kathy. ¿Me puedes prestar $10,000? Todas mis tarjetas están congeladas y mi mamá está gravemente enferma. Al principio aturdida, Kathy respondió rápidamente: «No llores, vendré de inmediato. Primero te transferiré $5,000 y luego recogeré el resto». Su transferencia inicial a GoGuardianentarCI llegó rápidamente. Chao. Lo que me permitió pagar lo suficiente para que mi madre entrara en el quirófano. A solas fuera de la sala de cirugía, junté las manos, sintiendo el peso de nuestras oraciones suspendiendo en el aire, iluminadas por la luz roja sobre la puerta. Temblando de miedo, me pregunté si habría alguien que reclamara mi cuerpo si algo me sucedía, mientras mi madre luchaba por su vida. De repente, mi teléfono sonó salvajemente. Popular actriz vista con un hombre no identificado a medianoche, mostrando un profundo afecto en el aeropuerto. A pesar de la imagen borrosa, reconocí a James al instante. Siempre había sido reservado y no era de los que mostraban afecto en público, pero allí estaba, abrazando a Clara afectuosamente. La foto lo mostraba besando fuertemente a la joven. ¡Qué dulce! No es de extrañar que ignorara mis llamadas. Sintiéndome débil y casi cayendo de mi silla, mientras mi madre luchaba por su vida, me di cuenta de que James había congelado mis cuentas para castigarme, obligándome a mendigar dinero, mientras él pasaba la noche con su amante. Mis uñas se clavaron en mis palmas, haciendo que mis nudillos se volvieran blancos. De repente, Kathy irrumpió, luciendo desaliñada. «¿Dónde está James?», le mostré mi teléfono. «¡Mierda!», exclamó Kathy maldiciendo en voz baja. Agarré su mano, las lágrimas finalmente corrieron por mi rostro. La luz del quirófano se volvió verde. Instintivamente tomé la mano de Kathy y corrí hacia adentro. «Doctor, ¿cómo está mi madre?». El doctor negó con la cabeza. «Tienes que decir tu último adiós. Si hubiéramos empezado antes, podría haber habido una oportunidad». Mis piernas cedieron y me desplomé. Kathy me apoyó rápidamente. Mi madre todavía estaba caliente, pero el monitor cardíaco mostraba una línea plana. Mi mente se quedó en blanco mientras las lágrimas fluían incontrolablemente. Ojalá James no hubiera congelado mis cartas, si no me hubiera castigado por su aventura. ¿Por qué lo amaba? ¿Por qué lo elegía a él? Isabel, sacrificaste la vida de tu madre por tu amor. ¿Eres feliz ahora? Me mordí la mejilla, intentando sin éxito detener los dolorosos sollozos. James, nunca te lo perdonaré.
Con la ayuda de Kathy, organicé el funeral de mi madre. Después de enterrar sus cenizas, Kathy preguntó, ¿qué harás ahora? Divorciarse, le respondí. Kathy vaciló, pero luego aceptó. Si necesitas un lugar donde quedarte, ven al mío. Sonreí, ya que me había estado preparando para ese día. El frenesí mediático siguió escalando. Todo el mundo especulaba sobre la misteriosa pareja de Clara. El Facebook de Clara insinuó un romance, y los tabloides estaban llenos de la noticia. Eliminé Facebook, no quería ver más escándalos, especialmente porque no sería la esposa de James por mucho tiempo más. Una semana después de ocuparme de los asuntos de mi madre, regresé a lo que solía ser nuestro hogar. Abrí la puerta y vi un espectáculo escalofriante, ropa esparcida por todas partes desde la entrada. Era evidente que James se había apresurado a llevar a Clara a casa. La puerta del dormitorio estaba ligeramente abierta y los ruidos que venían del interior me hacían sentir náuseas. Mientras mi madre se estaba muriendo, James estaba en el aeropuerto con Clara. Mientras yo dirigía el funeral, estaban enredados en nuestro antiguo dormitorio. Conmocionado, me senté en el sofá, abrumado por la opresión silenciosa de los últimos 2 años. Después de que Clara se mudó, James comenzó a quedarse hasta tarde. Comenzó una compañía de entretenimiento para ella, eliminando cualquier obstáculo y colmándola de recursos. La trataba como a una posesión preciada, incluso la besaba tiernamente. Ahora él las había traído a nuestra casa. En innumerables ocasiones, noté manchas de lápiz labial en su cuello, chupetones en su cuello y el aroma de perfumes desconocidos. Sentado en silencio en la oscuridad, me sentí como una estatua de la desesperación. Sobre la mesita de café estaba el acuerdo de divorcio que yo había traído. Me dije a mí mismo que algunas cosas tenían que terminar. No me di cuenta de cuánto tiempo estuve sentado allí hasta que se abrió la puerta del dormitorio. James salió sin camisa, buscando una bebida. Las marcas de arañazos en su cuerpo eran claramente visibles. Me vio en la sala de estar y sonrió. ¿Has vuelto a suplicar clemencia? Lo miré en silencio. Mi madre está muerta. James hizo una pausa y bebió un sorbo de agua. Esa noche congelaste mis cartas. No pude conseguir el dinero a tiempo para salvarla. Estaba a punto de responder cuando James me interrumpió con una risa burlona. Sin mi dinero, ella habría muerto hace mucho tiempo. ¿Cómo podía ser tan despiadado? La ira me invadió. Agarré el cenicero de la mesa y se lo arrojé con todas mis fuerzas. James no lo esquivó. El cenicero le golpeó la frente y la sangre comenzó a gotear por su mejilla. Me quedé paralizada, mirándolo fijamente. ¿Has perdido la cabeza? En ese momento, resonó el grito de una mujer. «James, ¿por qué estás sangrando?» Clara bajó corriendo las escaleras, envuelta en una toalla con marcas visibles en el cuello y el pecho. No tenían vergüenza. «Tenemos que hablar. Dile a tu pequeño amante que se vaya». Estaba tan abrumada por la ira que apenas podía hablar. James ni siquiera me miró. La presencia de Clara capturó inmediatamente su atención. «¿Por qué estás descalzo?», preguntó. «Vuelve arriba». «De ninguna manera». Clara se aferró al brazo de James, haciendo un puchero. «No quiero que le hables a esa mujer salvaje. Es repugnante. No me voy». «Haz que se vaya». James la abrazó, sin siquiera mirarme, y la calmó suavemente. «No te preocupes. Si alguien se va, es ella. ¿A quién amo? Por supuesto, eres tú», susurré, mordiéndome el labio para contener las lágrimas frente a él. No podía permitirme llorar delante de ellos. Apenas me quedaba dignidad. No quería parecer aún más patético. Clara me dirigió una mirada desafiante antes de echar un vistazo a los papeles del divorcio que había sobre la mesa. Podría jurar que vi un destello de alegría en su rostro. En ese momento, James se volvió hacia ella y le dijo, señalando los papeles, «Mira eso». Parecía visiblemente conmocionado. Luego frunció el ceño como si hubiera visto algo vil. «¿Qué significa esto? Me habían tratado como invisible todo este tiempo, solo que ahora finalmente reconocieron mi presencia. Obligué a mi cuerpo tembloroso a mantener la calma. James, mi madre ha muerto». «¿Y qué pasa si está muerta?», murmuró Clara. La amargura me abrumó y no pude contener la voz. «Anna Marie, todo es por ti. ¿Por qué congelaste mis tarjetas? El médico dijo que aún podría estar viva si la trataban antes».
¿Quién te dijo que intimidaras a Clara? James respondió casualmente, como si se tratara de una reprimenda menor. Lo absurdo era demasiado. ¿Qué pensaba de mí? ¿Estaba tratando de entrenar a un perro? Señorita Isabel, tiene usted un aspecto patético, dijo Clara con indiferencia. Culpar a otros por la muerte de tu madre. Eres una persona terrible. Además, James no ha estado cubriendo las facturas médicas de tu madre todo el tiempo. Con una expresión inocente, agregó, eres como el granjero y la serpiente. James pagó tanto por tu madre y ahora que está muerta, usas su muerte para chantajearlo moralmente. Tienes una conciencia tan terrible. Estaba temblando de rabia. Clara, ¿no tienes miedo de las represalias? James ni siquiera me miró. Detengan el acto patético. ¿Crees que usar a tu mamá como excusa evitará que me divorcie de ti? Una ola de insultos me inundó, haciéndome temblar incontrolablemente. No podía creer que estas palabras crueles vinieran de James. «Nos vamos a divorciar». Lo miré fijamente, sintiendo sangre en la boca por morderme la mejilla. Ni siquiera había notado el dolor. Tal vez no esperaba que volviera a sacar el tema. La expresión de James finalmente se agrió. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro». Lo miré fijamente sin inmutarme. James revisó los papeles y se sorprendió. «¿Te vas sin nada?» Clara también se sorprendió y miró por encima de su hombro. «No quiero nada. Solo un divorcio». La cara de James se torció de ira cuando tomó el bolígrafo que yo había preparado y firmó con su nombre. Luego me arrojó los papeles a la cara, lleno de desdén. «Toma tus cosas y vete». Los bordes afilados del papel A4 me cortaron la cara. Recogí los papeles en silencio y me dirigí a la puerta. «Mañana a las 9 en la oficina de Asuntos Civiles». La puerta se cerró de golpe detrás de mí con un fuerte golpe. Clara fue el primer amor de James, pero su abuela la despreciaba y le prohibió estrictamente unirse a la familia. Sin darme cuenta, había salvado a su abuela, lo que la llevó a obligar a James a casarse conmigo. La abuela controlaba la herencia de la familia. James aceptó a regañadientes, siempre creyendo que yo estaba tramando, pensando que usaría algún truco para conquistar a su abuela y casarme con él por dinero. Pensó que yo tenía la intención de tener un hijo para asegurar mi posición, como si estuviera cometiendo un crimen, a pesar de haberlo amado durante 14 años. ¿Alguna vez has conocido a alguien tan cautivador durante la escuela que no podías imaginar estar con nadie más después? Ese era James para mí. Era mayor que yo. La madre de James era una belleza de renombre y su padre era un erudito. Heredó sus mejores rasgos, obteniendo un doctorado en economía en Oxford, cuando tenía poco más de 20 años. Para alguien tan ordinario como yo, parecía una deidad. Había rezado sinceramente, deseando que mi deidad me amara. En nuestra noche de bodas estaba tan nerviosa que sentí como un arco estirado, pero James me agarró la barbilla, mirándome con total disgusto. «No importa qué trucos sucios hayas usado, nunca te amaré». Luego me apartó y pasó la noche en el estudio. Una vez creí que mi amor podía cambiarlo, pero luego me di cuenta de que era solo una autodegradación. Despreciaba mi tacto. Nuestra primera vez juntos fue el resultado de mi calculada seducción. En medio del intenso dolor, lo escuché gritar, «¡Isabel!». Sentí una alegría inmensa. En los primeros años, a pesar de que era frío conmigo, nunca tenía a nadie más cerca. Pensé que mientras tuviéramos tiempo, podríamos hacer que funcionara. Hasta que un día, después de casarnos, lo escuché accidentalmente por teléfono, llamando a alguien con ternura. «Clara». Ese dolor sordo y familiar en mi corazón comenzó a resurgir. A la mañana siguiente, esperé afuera de la oficina de matrimonios. El sol abrasador me mareó, pero al mediodía, James todavía no había aparecido. Lo llamé. Después de numerosos timbres, finalmente respondió, su voz llena de burla condescendiente. «¿Tienes dudas? ¿Cuándo vas a estar aquí?». Respondí con calma. «He estado esperando toda la mañana». James terminó abruptamente la llamada después de una larga pausa, burlándose. Para él, mi petición de divorcio fue probablemente como un perro que muerde a su dueño, un golpe a su orgullo. Suspiré y comencé a enviar mensajes a alguien desde una cuenta secundaria. «James no quiere divorciarse. ¿Podrías hablar con él?». La otra persona respondió con un signo de interrogación y luego lo eliminó rápidamente. Estuvo bien. Sabía que ella lo había visto.
Hace un año, comencé a recibir fotos de una cuenta anónima de Facebook. Ver artículos como camisas, corbatas, gemelos u otras pertenencias personales que había elegido para él aparecer en esas fotos me hizo sentir sucia. Ahora que estaba lista para dejarlo, no podía soportarlo más. Los primeros amores realmente tienen un control sobre ti. Menos de 30 minutos después de enviar el mensaje, James llegó a la oficina de matrimonios con una expresión sombría. Honestamente, no entendía por qué. Él era el que estaba enamorado de otra persona. Él fue el que hizo trampa. Yo ya me había hecho a un lado. ¿Por qué estaba tan enojado? Con el acuerdo en la mano, sin hijos, sin disputas de propiedad y con intenciones claras de ambas partes, el proceso de divorcio transcurrió sin problemas, excepto por James, que me miró todo el tiempo. Cuando recibí los papeles del divorcio, exhalé profundamente. ¿Dejarme te hace feliz? La voz de James sonaba disgustada. Lo miré perplejo. Por fin puedo empezar mi propia vida, no como tu accesorio, y no te molestaré más. ¿No es eso bueno? Mientras estuvimos juntos, sus amigos nunca me respetaron. Para ellos, yo no era más que un cazafortunas al que acabarían o no. James y yo estuvimos casados durante 7 años. En un momento dado, realmente creí que me había conectado con él. Tenía miedo a los truenos, corría a casa para consolarme y abrazarme durante las tormentas. En el cine en casa, sentado en su regazo, dándole palomitas de maíz, incapaz de resistirse a besarlo, poco a poco se abrió a mí. Una vez pensé que teníamos un futuro juntos, hasta que Clara regresó. Entonces me di cuenta de que todo lo que tenía que ver con él era mentira. Salí tan silenciosamente como había entrado. Todo lo que me llevé fue a mi gato, Coco, un gato blanco de pelo largo con ojos desparejados. Lamentablemente, era sorda debido a factores genéticos. La encontré en una noche lluviosa y la llevé a casa. La primera reacción de la madre de James fue: «Los gatos callejeros son sucios. ¿Cómo puede una mujer que intenta concebir tener un gato? ¿No le tienes miedo a las deformidades?». Pero era tan pequeña que seguramente moriría si la abandonaban. Supliqué durante mucho tiempo, incluso involucrando a la abuela de James, y a duras penas me quedé con Coco. La madre de James me amenazó: «Una vez que estés embarazada, esta gata tiene que irse». Sostuve a Coco suavemente, acariciando su suave pelaje. Ahora los dos corríamos el riesgo de ser expulsados. Coco no podía entender el lenguaje humano. Ella se limitó a mirarme en silencio y a lamerme la cara. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando. Eché un último vistazo al armario lleno de ropa de temporada y joyas y salí. La criada me miró nerviosamente las muñecas y el cuello, claramente queriendo comprobar si había robado alguna joya. Incluso los sirvientes me faltaron el respeto. James y yo rara vez hacíamos el amor, y después buscaban en la basura como si yo fuera un animal. La criada, leal a la madre de James, vigilaba todos los aspectos de mi vida, informando de cualquier cosa sospechosa. Me sentía asqueado y yo mismo descarté esos artículos. Pero la madre de James me enviaba esas horribles sopas medicinales. James nunca me tocó. ¿Cómo se suponía que iba a concebir? Mirando hacia atrás, nuestro matrimonio fue simplemente de mala suerte. Sin darme cuenta, salvé a la abuela de James y bajo su presión, me casé con James. Antes de la boda, me dijo: «Isabel, James solo tiene una boca torpe. Lo entenderás una vez que lo conozcas». Ahora lo sé. Es escoria. Después de mudarse al lugar alquilado, Coco se adaptó rápidamente a su nuevo hogar. Patrulló su territorio y luego se acostó para acicalarse, pareciendo despreocupada. Empecé a preocuparme por mis gastos de manutención. Después de pagar las facturas del hospital y el alquiler, solo me quedaba una pequeña cantidad. Si no encontraba un trabajo pronto, no sobreviviría. Era irónico. Después de quedarme con James durante tanto tiempo, todavía estaba en bancarrota. Siempre fue generoso con las compras. Incluso hizo que los gerentes de marca trajeran artículos de temporada para que yo eligiera. Tenía todas las joyas y accesorios que necesitaba, pero no tenía dinero. James siempre pensó que me casé con él por su dinero. No podía discutir. Mi madre estaba gravemente enferma y los costos de la UCI eran astronómicos. No podía permitírmelo. Inicialmente, James cubrió los costos, pero una vez que Clara regresó, los pagos se detuvieron. Pedí ayuda sin vergüenza,
Pero la madre de James me despidió con una sola frase. «Nosotros también estamos luchando». Su brazalete de jade de 7 cifras recién comprado brillaba suavemente mientras hablaba. Solo podía permitirme mudar a mi madre a un hogar de ancianos más barato y comenzar a descubrir cómo ganar dinero yo misma. Sabía que la madre de James no tenía una buena opinión de mí. Ella menospreciaba mi origen humilde, creyendo que yo no podía apoyar a James. Pero no podía ir en contra de la abuela de James en absoluto. Ahora que James estaba establecido en su carrera y Clara estaba de vuelta con mejores opciones que yo, ¿por qué iba a tolerar mi presencia? James y yo nos graduamos de la misma universidad. Aunque hubo algunos años sabáticos, había estado trabajando como autónomo en línea durante ese tiempo, pero no había previsto lo difícil que sería encontrar un trabajo. Mi currículum pasó de grandes empresas a pequeñas empresas. Después del 20º rechazo, incluso Kathy notó que algo andaba mal. ¿Alguien te está saboteando? ¿Quién más podría ser sino James? Con solo un movimiento de su dedo, podía dejarme sin aliento. Hoy no ha sido diferente. La empresa que me había notificado de una entrevista ayer se disculpó cuando llegué. Lo siento, ya hemos encontrado un candidato adecuado. Afuera había empezado a llover y no había traído paraguas. Dudando por un momento y pensando en mis escasos ahorros, decidí desafiar la lluvia y dirigirme a la estación de metro. Pero mientras bajaba las escaleras, alguien de repente chocó conmigo y mis tacones altos se deslizaron, lo que me hizo caer. Aterricé pesadamente, documentos esparcidos por todas partes. Mi teléfono voló muy lejos y un dolor agudo me recorrió la rodilla y el codo. Al levantar la mano, vi grandes abrasiones que ya sangraban. Lo peor fue mi falda. Me había puesto un traje para la entrevista y ahora estaba rasgado hasta el muslo, dejándome inmóvil. ¿No es esta la señorita Isabel? ¿Cómo terminaste así? Intervino la voz de Clara, falsa sorpresa mezclada con malicia. La lluvia caía sobre mí mientras levantaba la vista con tristeza y veía a James de pie junto a Clara, con los labios apretados. ¿Dejó que Clara me empujara? Desvergonzado, la voz etérea de James me golpeó como una bofetada en la cara. ¡Lo siento, lo siento! Un extraño apareció perfectamente en el momento justo, extendiendo una mano. Accidentalmente me topé contigo. ¿Estás bien? Pero al ver la cara engreída de Clara, supe que este supuesto transeúnte no era una coincidencia. Mi camisa blanca se aferraba a mí, volviéndose semitransparente por la lluvia. Aparté al hombre, cubriéndome instintivamente el pecho, y traté de ponerme de pie, solo para quedar paralizado por el dolor en mi tobillo. «¡Isabel!», exclamó sorprendida una voz algo familiar. Me volví, desconcertado, reconociendo un rostro vagamente familiar. Al ver mi confusión, sonrió. Mucho tiempo sin vernos. «Soy Tom». Entonces recordé que él era un junior, 2 años detrás de mí. Una vez habíamos sido coanfitriones de un evento universitario, pero ahora yo era un desastre. La vergüenza se apoderó de mí mientras miraba hacia abajo. De repente, el calor me envolvió mientras Tom me cubría con su chaqueta. El calor me hizo temblar. «Isabel, déjame llevarte a casa». Parpadeé. Las lágrimas caían a pesar de mí misma. Quienquiera que fuera, siempre y cuando pudieran alejarme de esta escena vergonzosa. ¿Por qué está Tom aquí? La voz de James, teñida de ira oculta, sonó desde atrás. Solo ahora Tom pareció darse cuenta de que los otros 2 estaban allí, mirando hacia arriba con curiosidad. «Bueno, parece que hay 2 personas más respirando». Los labios de James se apretaron hacia abajo, mostrando su disgusto. Tom se rió descaradamente, extendiéndome la mano. «Isabel, ¿necesitas que te lleven al hospital?» Desde un ángulo que James no podía ver, Tom me guiñó un ojo y susurró. «¡Vamos!». Apenas logré reprimir una sonrisa y coloqué mi mano en la suya. «¡Disculpe!», oí a Tom decir en voz baja. De repente me levantaron del suelo mientras Tom me llevaba horizontalmente. El rostro de James finalmente se oscureció por completo. «¡Isabel!». El fuerte chillido de un pollo de goma fue su respuesta. Tom sacó un pollo de goma de la nada y lo exprimió varias veces antes de tirarlo burlonamente por la ventana. «No tengo idea de por qué ladra el perro». Apretó el acelerador y se marchó a toda velocidad. «Isabel, ¿estás bien?». Tom conducía sin esfuerzo con facilidad practicada. «Estoy bien».
Negué con la cabeza. «Puedes dejarme en la estación de metro más adelante». Tom parecía conmocionado. «Isabel, ¿mi coche no es lo suficientemente bueno para ti? ¿Por qué tienes tanta prisa por dejarme? Al menos déjame ir al hospital para tratar tus heridas». Al mirar el logotipo dorado del caballino rampante en su volante, recordé los rumores sobre su origen acomodado en la escuela. Empapado, me senté en su asiento de cuero, inquieto. ¿Y si arruino sus asientos? No podía permitirme pagarlos. «No hay necesidad de molestarse». Pero Tom me interrumpió. «Mi mamá siempre me enseñó que las niñas son preciosas y deben ser bien cuidadas. Tu mamá debe ser una persona muy gentil». Reflexioné sinceramente. «Por supuesto». Tom sonrió y luego, mágicamente, sacó un ramo de margaritas para mí. Las flores blancas acunadas en mis brazos ocultaban convenientemente mi frente desaliñado. Le agradecí su gesto considerado. Después de atender mis heridas, el médico dijo que mi tobillo estaba muy torcido y que necesitaba una semana en el hospital. No podía permitirme una estadía en el hospital, así que me negué apresuradamente, insistiendo en recuperarme en casa. «¿Quién te va a cuidar?» Tom frunció el ceño. «Mi mejor amigo lo hará». Me sentí muy avergonzado. «Ya te he molestado lo suficiente hoy. Además, tengo que llegar a casa para alimentar a mi gato». «¿Tienes un gato?» Los ojos de Tom se iluminaron como los de un cachorro emocionado. «Sí, uno blanco». Al mencionar a Coco no pude evitar sonreír. «Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos!». No pude resistir su entusiasmo y acepté. El barrio en el que vivía era bastante viejo, con poca iluminación por la noche. Las habilidades de conducción de Tom eran inesperadamente buenas. Incluso en un lugar como este, conducía con suavidad y sin esfuerzo. Al doblar una esquina, vi vagamente una luz roja parpadeante, pero antes de que pudiera distinguirla, el coche de Tom ya la había pasado. Una vez dentro, Coco, que solía ser muy distante, rodeó las piernas de Tom, moviendo su cola esponjosa y maullando dulcemente. Me quedé atónito. Por lo general, a Coco no le gustaba todo el mundo, excepto yo. Esta fue la primera vez que mostró amabilidad con alguien más. ¿Qué tipo de gato mágico es este? Tom estaba en la luna, abrazando a Coco y colmándola de besos. Incluso cuando estaba a punto de irse, se mostró reacio. «Isabel, ¿puedo ir a ver a Coco otra vez?» Al ver a Coco aferrarse a sus pantalones, casi queriendo subirse a él, sentí una punzada de celos hacia mi propio gato. «Por supuesto». Cuando estaba a punto de irse, Tom dudó durante mucho tiempo. «Isabel, ¿quieres trabajar en mi empresa?» Me quedé desconcertado y luego la vergüenza me inundó. Vio a través de mí. «¡No, no!». Tom agitó las manos frenéticamente. «Isabel, no me malinterpretes. Te he estado observando durante mucho tiempo». Lo miré en estado de shock. ¿De qué estaba hablando? Tom buscó a tientas por un momento antes de finalmente suspirar derrotado, como si estuviera a punto de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. «Isabel, en primer lugar, no soy un acosador», continuó con torpeza. «Yo soy fan de tus novelas». Jugueteó nerviosamente con sus dedos antes de finalmente sacar su teléfono y mostrármelo. Apareció el conocido y lindo avatar de gatito. ¿No era este mi fan? El registro de nuestra conversación de la noche anterior todavía estaba allí. «Me encanta tu nueva historia. Intentaré que mi papá invierta en convertirlo en una película. Espérame». Siempre había pensado que era una chica rica de 16 años que necesitaba ir a la escuela todos los días porque solo estaba en línea después de las 9 p.m. todas las noches. Lo miré fijamente, perplejo. «¿Papá?». Su cara estaba tan roja que parecía que iba a sangrar. Finalmente se rindió exasperado. «Soy yo. ¿De acuerdo?». Después de enterarme de que estaba buscando trabajo, quise pedirle que se uniera a mi empresa como guionista. Mi papá me proporcionó una empresa de entretenimiento. Me dijo que si no podía hacer algo con eso, ni siquiera debería pensar en hacerme cargo. No tienes idea de lo horribles que son algunos de esos guiones. La brecha entre ser autor y guionista parecía enorme. Me quedé atónito. «No tienes que hacerlo». Pero su expresión era muy seria. «Isabel, quiero contratarte no por lástima, sino porque te lo mereces. Ven a mi empresa. Puedo ofrecerte una mejor plataforma». Estaba a punto de considerarlo,
Pero esa noche, un mensaje de mi casero instando al pago del alquiler rápidamente me hizo abandonar cualquier vacilación. Si seguía conteniéndome, Coco o yo terminaríamos sufriendo. Era mejor tragarse mi orgullo que morir de hambre. Tom estaba extasiado al escuchar mi decisión. ¿En serio? Cuídate mucho. Ven a trabajar tan pronto como estés mejor. Esa noche recibí una llamada de James. ¿Ya encontraste un nuevo trabajo? Seguido de varias fotos de Tom dejándome en casa. Su voz estaba teñida de sarcasmo. Isabel, estás tan baja como siempre, ¿eh? Siempre abriendo las piernas por cualquier hombre con dinero e influencia. Apreté los dientes y la humillación me golpeó como una bofetada en la cara. 7 años juntos, y así es como James me vio. James, ¿llamaste solo para insultarme? Hizo una pausa y luego se rió maliciosamente. Sí, James, el mayor arrepentimiento de mi vida es casarme contigo. Inmediatamente bloqueé su número. Un antiguo compañero de clase, con el que solo había organizado una competencia. Todavía salía adelante en momentos de necesidad, pero a mi ex esposo solo le importaba con quién estaba. Dio la casualidad de que ese día era el día de San Valentín. Publiqué una foto de mi certificado de divorcio. Twitter enloqueció. Nunca antes había visto mi Twitter tan activo. Llegaron innumerables mensajes, preguntando si era cierto, cuándo me casé con James y por qué me divorcié de él. A los ojos de esas personas llamadas de clase alta, ya fuera Clara o yo, no había diferencia. No éramos más que mercancías. Esa noche, un tema sobre cierta actriz sospechosa de ascender en el escalafón se convirtió en trending topic, pero ni siquiera permaneció para la mañana siguiente antes de ser eliminado silenciosamente. Otro tema saltó de repente a la cima: las características de las actrices que se casan con miembros de familias adineradas. En la parte superior de la lista estaba Clara. Realmente hizo todo por Clara. Después de tomarme una semana sabática, comencé a trabajar en la empresa de Tom. Tom no me engañó. Acababa de comprar una empresa de entretenimiento y realmente necesitaba guionistas confiables. Me adapté rápidamente al papel. Realmente disfruté escribiendo. Ahora podía ver cómo mis escenas cobraban vida en el set. No hay nada más alegre para un autor que eso. Pero Tom empezó a aparecerse. Empezó a aparecer con bastante frecuencia. Al principio me llamaba formalmente Isabel, pero luego se convirtió en Isabel sin formalidad. El equipo de guionistas que contrató era muy joven, lo que significa que eran bastante despreocupados. Cada vez que Tom lo visitaba, traía mucha fruta fresca. Con el paso del tiempo, parecía que el equipo se acostumbraba a sus golosinas. Cuando Tom llegaba, alguien fingía toser para tomar un poco de aire fresco, y luego un grupo entrelazaba los brazos y se iba con el pretexto de ir al baño. Al principio, realmente no me di cuenta. Era muy consciente de mis propios sentimientos. Soy una mujer divorciada, solo confiando en el cuidado de mi hijo. ¿Seguiría siendo lo suficientemente tonto como para esperar algo más? No vivimos en un cuento de hadas. Sé que no soy el personaje principal. Después de 7 años con James, entiendo bien que nunca fui el personaje principal, solo un personaje secundario en la historia de amor de otra persona. Así que cuando Tom mostró su interés, lo evité en su mayoría. Cuando no podía, fingía no entender. Los jóvenes no pueden ocultar sus sentimientos. Sus ojos brillaban, queriendo darme todo. Después de todo, es un joven rico. ¿Por qué tendría que venir al set todos los días? Más tarde me enteré de que los antecedentes familiares de Tom eran tan buenos como los de James, si no mejores. Su familia había huido al extranjero durante una guerra hace décadas y conservaba su riqueza. No es de extrañar que James solo se atreviera a alardear, pero nunca a hacer un movimiento. Aprecié la amabilidad de Tom, pero la única forma de pagarle era escribir buenos guiones y ganar dinero para el codicioso jefe capitalista. Durante mucho tiempo, nuestra relación fue como la dueña de Coco y la buena amiga de Coco. Después de golpear repetidamente una pared, Tom probablemente entendió mis pensamientos. Dejó de estar tan ansioso por estar cerca de mí. Me sentí aliviado. Hay tantas chicas jóvenes y hermosas. Solo le gustó el autor temporalmente. No debería retenerlo. Se merece algo mejor. Esa noche, los misteriosos mensajes de texto no llegaron, pero Clara y James siguieron siendo tendencia.
Las últimas noticias sugerían que podrían casarse pronto. Los paparazzi los captaron tomados de la mano en una calle de Zurich. James debe estar soltero ahora. Ya no ocultaban su relación. Vi un anillo de diamantes rosas radiantes en la mano de Clara. Al ver ese anillo, sentí como si algo me estuviera apretando el corazón. Cuando ese anillo salió a subasta, James estaba casualmente en Zurich. En ese entonces, todavía estábamos en buenos términos y me preguntó qué quería. Señalé el anillo en el catálogo, pero no lo trajo. Solo dijo que no lo había ganado. Me decepcionó. Pensé que solo estaba ocupado. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que era porque no valía la pena. Miré la foto y las lágrimas comenzaron a caer a pesar de mi risa. Reflexionar sobre los años con James a veces se siente como una pesadilla. Íbamos por caminos completamente diferentes. Fue un error cruzarse de caminos. Al menos ahora he despertado del sueño. Los términos del contrato de Tom son bastante flexibles. Además de los proyectos de su empresa, puedo encargarme de otros trabajos siempre que no haya conflictos. Me encanta convertir las palabras en realidad. Es un tipo único de alegría. Hasta que me encontré con Clara en el set. Estaba tratando de evitarla a ella y a James, pero sorprendentemente, después de que comenzamos a filmar, ella echó a la actriz principal original y asumió el papel en su primer día. Clara hizo que la gente distribuyera el té de la tarde por todo el set y saludó calurosamente a todos. Parecía amable y gentil. No mostraba que me había arrinconado en una habitación como regañando a un perro callejero. La vida no parece demasiado buena para ti después de dejar a James. Miró alrededor de la habitación del hotel, viendo mis fideos instantáneos y mi café negro del trabajo durante la noche, llenos de desprecio. ¿No he oído que te aferras a Tom? ¿Es así como te trata? No pude molestarme en responder, concentrándome en escribir. Tenía varios plazos. ¿Quién tenía tiempo para sus tonterías? Mi silencio solo pareció animar a Clara, haciéndola más arrogante. La familia de Tom nunca te dejará entrar. Deja de soñar con ser Cenicienta. Terminando la última palabra, guardé mi trabajo y finalmente la miré. No todo el mundo asciende confiando en los hombres como lo haces tú. Clara parecía sorprendida de que me atreviera a desafiarla directamente. De pie, aturdido, me pareció ridículo. Había dado un paso atrás por James porque lo amaba, pero ahora Clara se atrevía a hacer alarde frente a mí. ¿Quién se creía que era? No me importa si James te adora. Estamos divorciados. Si quieres ser la esposa de la señora James, sé mi invitada. Solo quiero ser un buen guionista. El diamante rosa de su dedo levantado brillaba, pero su rostro estaba tan gris como un cadáver de 3 días. James realmente estaba dispuesto a malcriarla. Ahora comprendía el poder del dinero. Nunca me había tratado de manera tan especial. Después de unirse al equipo, Clara primero se quejó de la personalidad desagradable del personaje y luego de que la historia no era lo suficientemente atractiva. Su supuesto guionista de primera categoría estropeó el guión original. Eso era una cosa, pero su guionista trató de mandar a todo el mundo. Cuando quiso convertir el personaje de la niña ingenua en una heroína poderosa, de nuevo no pude soportarlo más. No se puede cambiar la trama así. Arruina el núcleo original. Clara convirtió al personaje en un tropo de romance puro, con todos los hombres enamorándose de la heroína. Clara permaneció en silencio, pero su asistente saltó a defenderla, escupiendo insultos. Clara puede llevar todo un espectáculo por su cuenta. ¿Quién te crees que eres? Pero traté de razonar. Pero nadie me escuchó. Todos a su alrededor se limitaron a ver el drama que se desarrollaba entre una actriz famosa y un escritor desconocido. Era obvio de qué lado estaban. «Director». Clara sonrió amablemente al director. «Me gustaría que Isabel, la escritora, ensayara conmigo». El director, ya sesgado, estaba ansioso por aceptar. Cuando Clara quiso hacer las paces, «Isabel, ensaya con Clara». Pero, ¿por qué un escritor necesitaría hacer ensayos de actuación? El director ni siquiera me miró. Si no quieres ensayar, entonces tampoco escribas el guión. De repente me di cuenta de que Clara tenía un poderoso respaldo. James era el que la apoyaba. Todos sabían que Clara había venido a darme una lección, pero había poco que pudieran hacer al respecto. Esta industria siempre oprimió a los desfavorecidos mientras promovía a los que estaban en el poder.
Clara orquestó una escena en la que la protagonista femenina abofeteaba al segundo protagonista masculino bajo la lluvia. Era invierno, y Clara había dispuesto que el grifo se abriera a todo volumen. Estaba enfurruñado, incapaz de abrir los ojos contra el agua implacable, y el frío helado hacía que me dolieran los huesos. Mientras tanto, Clara, que había prometido actuar a mi lado, permanecía fuera con su abrigo, dirigiendo la escena con calma. Sí, que llueva. Todavía no es suficiente. Las emociones no llegan. ¡Más lluvia! El aguacero me empapó durante 30 minutos, dejándome al borde de la hipotermia. Entonces Clara hizo una seña para que detuviera el agua. Isabel se acercó y me dio una fuerte bofetada en la cara. La lluvia me había dejado entumecido, pero su bofetada me devolvió a la realidad. Clara se burló en un tono que solo nosotros podíamos oír. Nunca me has gustado. ¿Quién te crees que eres? Tuviste la suerte de unirte a la familia Young. ¿Todavía crees que puedes mantener el título de la señora James? Mírate a ti mismo. ¿Realmente te lo mereces? Me limpié la sangre de la boca y respondí con frialdad. Pagar para silenciar los rumores sobre tu próxima boda debe haber costado mucho, ¿eh? Pero, ¿por qué aún no he visto a James casarse contigo? Incluso después de nuestro divorcio hace tanto tiempo. ¿No quiere? El rostro de Clara se enrojeció de ira. ¡Perra! Levantó la mano, a punto de golpearme de nuevo, y yo cerré los ojos instintivamente. Pero el dolor esperado nunca llegó. Abrí un ojo con cautela y vi la mano de Clara sostenida por alguien. Sus gritos indicaban que estaba herida. La expresión de Tom era inflexible. Nunca antes lo había visto tan furioso. ¡Alto! El rostro de Clara se puso pálido de dolor mientras gritaba. ¡Suéltalo! ¡Suéltame! ¡Duele! James intervino, hirviendo de ira. ¡Déjala ir! Me di cuenta de que James había llegado sin que yo me diera cuenta. El hombre que una vez amé profundamente. Si hubiera sido antes, verlo así me habría destrozado el corazón. Pero ahora me quedé asombrado al descubrir que no sentía nada. El trabajo era realmente la mejor manera de romper cualquier encantamiento. Sin mi perspectiva afectuosa, él era solo un hombre común. El rostro de Clara se retorció de dolor. Su asistente se parecía a un chihuahua ladrando, cómico pero demasiado asustado para involucrarse. Todos los reconocieron, pero nadie se atrevió a intervenir. Tom miró a James y se burló. James, tus habilidades sociales son tan pobres como tus elecciones de guión. Soltó a Clara, arrojándola a un lado como a un perro sin vida, y ella inmediatamente comenzó a gemir, escondiéndose detrás de James. Extrañamente, James la ignoró, y en su lugar se concentró en mí, protegido por Tom. Isabel, ven aquí. El calor comenzó a regresar, y mi cara me dolía casi entumecida, probablemente hinchada. Me cubrí la cara y me retiré más detrás de Tom. Tom me miró, con una pizca de diversión acechando en las comisuras de su boca. ¡No tengas miedo! Me tomó de la mano y me llevó. ¡Isabel, vuelve aquí!, gritó James, apretando los dientes detrás de nosotros. Le pregunté a Tom, ¿no es esto extraño? ¿Oyes ladrar a un perro en alguna parte? Tom no pudo evitar reírse. Sí, es primavera. Una vez que nos perdimos de vista, Tom se detuvo y comenzó una conversación seria. La próxima vez que te enfrentes a algo como esto, corre de inmediato. ¿Entendido? Siempre te protegeré. Apreciaba sus intenciones, pero no podía vivir para siempre bajo la protección de otra persona. Un error fue suficiente. Clara había utilizado el ensayo como tapadera. No te preocupes, ella no me atacaría a mí, la escritora. Ella es la actriz. El escrutinio público la afecta más. La expresión de Tom seguía siendo severa, como la de un Doberman furioso que me mira fijamente. Te envié a trabajar como escritor, no para ser maltratado. Pero lidiar con la basura es parte de ser un dron corporativo. Le di unas palmaditas. Son solo algunas lesiones menores. Además, grabé todo en secreto en mi teléfono. Si ella intenta venir hacia mí de nuevo, tengo influencia. Antes, Clara había tenido demasiada prisa. Me detuve para configurar el teléfono. Su habitual imagen amable del primer amor se derrumbaría desastrosamente si intentara intimidarme de nuevo. Tom pensó por un momento. Luego, como un sabueso afgano distante,
Me sonrió. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada justo delante de mí. «Despidan al director y a la actriz incompetentes del equipo. Encontraré mi propio equipo». Tom hizo una segunda llamada. «Compren los derechos de ese drama juvenil del campus. Lo produciremos nosotros mismos». ¿Realmente podría hacer eso? Al día siguiente, Clara dejó el equipo con su llamado escritor y equipo de primer nivel. Luego comenzó a insinuar en línea sobre haber sido intimidada en el set. Incluso compartió un video, aparentando ser pura e inocente. Había elaborado un guión bien escrito y mi objetivo era presentar una historia única. Evidentemente, la tripulación tenía otras prioridades. Inicialmente, quería discutir los asuntos con el escritor, pero se malinterpretó como un intento de insertarme en el papel, así que decidí retirarme del proyecto. Esto fue significativo. Clara dejó claro que la habían obligado a salir. Sus fans no pudieron aceptarlo y lanzaron feroces ataques contra la tripulación en línea. Tom no perdió la oportunidad de contrarrestarlo. Rápidamente reorganizó el equipo, reasignó roles, contrató a nuevos actores y resolvió todo de manera eficiente. Luego publicó un aviso en Facebook sobre el reemplazo del actor principal. Su velocidad era notable, sin dejar a Clara ni a James ninguna oportunidad de salvar la cara. Clara, que normalmente trabajaba en grandes proyectos cinematográficos, se había unido a regañadientes a este equipo. Sus fans ya estaban descontentos. Ahora, con una disrupción tan importante, estaba a punto de explotar. Así que Tom se hizo cargo personalmente de la tripulación, extremadamente seguro. Después de todo lo que pasó, apreté los dientes, decidido a pulir un excelente guión. Todos los días perdía el cabello en mechones por el estrés. El drama universitario del que Tom se hizo cargo a mitad de camino funcionó sorprendentemente bien. Cuando se emitió, el primer episodio obtuvo inmediatamente más de 1 millón de visitas. Los actores principales eran todos recién llegados, pero esa sensación de frescura encajaba perfectamente con el drama. A medida que se transmitía, el hype no hacía más que crecer. Tom estaba dispuesto a invertir dinero, tenía conexiones y el programa en sí era bueno. Transformó un drama de bajo presupuesto en un éxito de nivel S. La noche en que concluyó el espectáculo, todo nuestro equipo, junto con Tom, miraba la pantalla con nerviosismo. Los índices de audiencia se dispararon a 40 millones de visitas. Todos estallaron en vítores. Se puso en marcha la torre de champán preparada previamente. Tom declaró generosamente: «Celebren esta noche. Esmerarse mucho. He reservado el bar de la planta baja y la piscina infinita en la azotea para todos ustedes». Todos se rieron. Tom era un jefe generoso. La gente lo elogiaba mientras lo obligaba juguetonamente a beber. En una compañía joven, una vez que todos beben, comienzan a soltarse. Comenzamos con el juego del rey, pero Tom tuvo una suerte terrible ese día, y los compañeros de trabajo fueron implacables. Número 4. Besa a la primera persona del sexo opuesto a tu izquierda. El rostro de Tom se oscureció al mostrar su carta. La primera persona a su izquierda fui yo. Los compañeros de trabajo rugieron de emoción. Tom cedió y bebió 3 vasos. En la siguiente ronda, número 8. Haz flexiones en el número 3. El número 8 era él. El número 3 era yo. Tom, que parecía serio, volteó su tarjeta y bebió 3 vasos más. Eventualmente no pudo manejarlo. ¡Juguemos a otra cosa! Durante un descanso, fui al baño y escuché a 2 compañeras de trabajo preocupadas mientras se retocaban el maquillaje. Me siento mal por el jefe. ¿Cuándo se dará cuenta Isabel de sus sentimientos? Ni idea. Si no podemos ayudarlo esta noche, nos quedamos sin opciones. Dudé durante mucho tiempo en el baño antes de volver a la habitación. Cuando regresé, habían cambiado a guacamole. Era simple: 5 cuerdas de diferentes colores, una taza en el centro con dados. Tira los dados y cubre la cuerda correspondiente. Puso a prueba los reflejos, pero todos estaban ligeramente intoxicados. Sus reacciones fueron más lentas de lo habitual. No podía aguantar el licor y seguía perdiendo. Después de unos tragos, comencé a sentirme mareado. Cuando me volvieron a engañar, antes de que pudiera agarrar mi vaso, una mano lo tomó primero. Tom se sentó derecho y me bloqueó. «Beberé por ella». «No es necesario». Traté de apartarme, pero él me hizo retroceder. Me susurró al oído:
¡Detente! Su aliento en mi oído me hizo temblar. Entonces sentí que su hombro temblaba ligeramente. ¿Se reía él? Los compañeros de trabajo, atónitos por un momento, comenzaron a toser en voz alta en burla. Voy a tocar otra cosa. Yo también necesito ir al baño. ¿Qué cosas raras vas a hacer en el baño? Estaba tan mareado que instintivamente traté de retirar la mano, pero no podía moverme. Un rato después, preguntó en voz baja. ¿Borracho? ¿Quieres tomar un poco de aire fresco arriba? Asentí débilmente, casi tropezando mientras me levantaba. ¿Todavía quieres ir? La voz de Tom sonaba preocupada. Asentí con firmeza. La piscina infinita era hermosa. Probablemente borracho hasta la saciedad, insistí en refrescarme en la piscina. Tom se fue sin otra opción. Me encontró un traje de baño y siguió instando. Espera, me cambiaré y volveré enseguida. Molesto, aparté su rostro. Tom se fue impotente, mirando constantemente hacia atrás. Probablemente el alcohol intensificó mi antojo. Al ver el atractivo agua azul, no pude resistirme y salté con un chapuzón. El agua de la piscina estaba tibia. Después de remojarme un rato, noté un gran flotador cerca. Recordando esas fotos en Facebook de personas flotando en piscinas infinitas, me subí con cierto esfuerzo. Las olas de la piscina empujaban suavemente el flotador hacia el borde, flotando felizmente, pateando ocasionalmente el agua. De repente sonó una voz casi aterrorizada. ¡Isabel! ¡No te muevas! Levanté la vista, aturdido, y vi a Tom chapoteando frenéticamente hacia mí. No sabía nadar. Mientras la carroza retrocedía, Tom gritó desesperadamente. ¡Agarra mi mano! Con el alcohol nublando mi mente, dudé, pero finalmente extendí mi mano. Tom me tiró de la carroza antes de que reaccionara. El flotador flotó sobre la última ola y cayó del techo. La realidad me golpeó lentamente. La piscina infinita no tenía barreras de seguridad. ¿No me dijo que me quedara quieto? Por primera vez, Tom me gritó. Entonces me di cuenta de que temblaba por todas partes. Se aferró a mí, con el rostro pálido como una sábana. ¡Me asustaste hasta la muerte! Su voz temblaba con una pizca de lágrimas. Solo entonces el miedo abrumador se apoderó de mí, debilitándome. Yo, confiando en el apoyo de Tom. Si me hubiera quedado en esa carroza, ahora estaría muerto. ¡Espera! Le di unas palmaditas frenéticas en el brazo. La carroza cayó. ¿Le pegará a alguien? ¡Ve a comprobarlo! Tom parecía aún más pálido que yo. Nos apoyamos unos a otros temblorosos mientras nos acercábamos a la orilla de la piscina para comprobar abajo. A unos 5 metros más abajo, había una plataforma donde había aterrizado la colchoneta flotante. Menos mal que nadie resultó herido. Finalmente respiré aliviado. A medida que el miedo disminuyó, me di cuenta de la incomodidad de nuestra situación actual. El cuerpo del joven irradiaba un calor que me hizo sentir calor por todas partes. ¡Suéltame!, dije. Pero Tom levantó la vista, y para mi sorpresa, estaba llorando. Antes de que pudiera reaccionar, bajó la cabeza, me agarró la nuca y me besó apasionadamente. Isabel, ¿puedes considerarme, por favor? Todo sucedió tan repentinamente. Me quedé completamente atónito. De repente, se escuchó un fuerte estruendo. La puerta se abrió violentamente y una figura enojada irrumpió. James corrió hacia adelante y pateó a Tom en la piscina. El agua me salpicaba la cabeza y la cara, y estaba aterrorizada. Entonces me sujetaron firmemente la barbilla y la levantaron para encontrarme con los ojos inyectados en sangre de James. Me miró fijamente con una rabia que parecía casi tangible. «¿Qué están haciendo ustedes dos?», preguntó. ¿Por qué estaban aquí? Detrás de él estaba Clara, con el rostro engreído por la satisfacción. «¡Suéltame!». El agarre de James era fuerte, haciendo que me doliera la mandíbula. Luché por separar sus dedos, pero no pude. Clara se comportaba de forma coqueta y quejumbrosa. «James, está usando a Tom para echarme de la tripulación. ¿Ver? Tenía razón». Con un grito agudo de Clara, James de repente recibió un fuerte puñetazo desde el costado, derribándolo y rompiendo una silla de playa cercana. «¿Te llamas hombre golpeando a una mujer?». Tom salió de la piscina, furioso, de pie frente a mí. James se sentó en el suelo, se secó la sangre de la boca y lo miró sombríamente. «Clara, piérdete.
espetó James, apartándola mientras volvía a abalanzarse sobre Tom. Los dos comenzaron a pelear violentamente junto a la piscina. El sonido era como el de dos máquinas pesadas chocando entre sí, rompiendo mesas y sillas por todas partes. En medio del caos, parecía haber un destello de luz en alguna parte. Clara, todavía actuando dramáticamente, gritó: «¡Deja de pelear!». Finalmente, no pude soportarlo más. Me levanté en silencio, me acerqué a Clara por detrás y le di una fuerte patada en la parte baja de la espalda, haciéndola chapotear en el agua. Verla luchar y soplar burbujas fue muy satisfactorio. Mi patada voladora dejó a Tom y James estupefactos. Tom seguía agarrado al cuello de James, y los dos hombres me miraron conmocionados. ¡Vamos!». Tom me siguió feliz, con la cara magullada y maltratada. Clara siguió agitándose y gritando en la piscina. James dio unos pasos hacia mí. «¡Necesito hablar contigo!». Pero con Clara gritando por ayuda detrás de él, dudó durante un largo momento antes de volverse para salvarla. «¡Espérame!». No esperé. Este tipo de cosas habían sucedido demasiadas veces antes. Esta vez me sentí completamente libre. Tom me siguió mientras nos íbamos. Lo vi mover sutilmente un dedo medio detrás de él. Como Tom se lastimó por mi culpa, no podía simplemente irme, pero él se negó a ir al hospital, diciendo que no podía estar ausente del próximo evento de premiación como jefe. Luego se volvió hacia mí con una mirada lastimera, suplicando que lo cuidaran. Sí, así es. Él y James tuvieron una pelea, y él terminó con un brazo fracturado. Después de pensarlo mucho, decidí cocinar para él, pero nunca imaginé que al día siguiente, cuando abriera la puerta, vería a Tom saludándome alegremente desde el otro lado del pasillo. «Hola, Isabel. Isabel, mírame, mírame». ¿Cuándo había alquilado la casa frente a mí? Me di la vuelta y cerré la puerta en silencio, dejando que arañara frenéticamente el exterior. «Isabel, ¿por qué no me dejas entrar? Isabel, Isabel». Ya no podía soportar este tipo de vida. La gente en el chat grupal del vecindario se quejaba de que alguien se estacionaba con frecuencia en otros lugares y estaba lleno de colillas de cigarrillos. Era exasperante. Recibí una llamada de la abuela de James. «Isabel, hace tanto tiempo que no me visitas». Al escuchar su voz amable y gentil, casi me pongo a llorar. El recuerdo de mamá me inundó, pero contuve las lágrimas y logré sonreír. «Iré a verte esta noche». Desde que me divorcié, esta fue la primera vez que volví a la casa de James. La abuela había estado esperando temprano en la sala de estar y se iluminó cuando me vio. «Isabel, ven a que la abuela te mire». Me examinó cuidadosamente y luego frunció el ceño. «¿Por qué has perdido peso?». No quería molestar a una anciana que siempre había sido amable conmigo, así que simplemente sonreí. «He estado muy ocupado últimamente». «Incluso si estás ocupado, necesitas comer bien». La abuela de James parecía preocupada. «Hablaré con James». «Abuela, James y yo estamos divorciados». Suspiré. Se quedó paralizada y luego dejó escapar un largo suspiro. «Isabel, la culpa es de mi hijo por maltratarte. ¿No puedes reconsiderarlo?». Negué con la cabeza ante la respetuosa anciana. Desde la noche en que mi mamá murió y James cortó mis tarjetas de crédito, no hubo vuelta atrás. Hoy estaba aquí para devolver algo. Saqué solemnemente una caja que contenía el brazalete que la abuela de James me había regalado en nuestra boda. Pero ella negó con la cabeza. Su mano frágil pero cálida sostenía la mía. «Lo que te di te pertenece». Antes de que pudiera terminar de hablar, escuchamos a Ana saludando a alguien afuera. Instintivamente me volví y vi entrar a James y a su madre. La madre de James sostenía cálidamente la mano de Clara. «Mamá, hemos vuelto», dijo James, pareciendo sorprendido en el momento en que me vio. «Porque hay que entrar en pánico. Él fue el que engañó primero. Tenía sentimientos por otra persona, y ahora fingía ser inocente. Clara vestía hoy una bata blanca con un pañuelo marrón. Parecía gentil y recatada, del tipo que aman los mayores. «Mamá, esto es...». La madre de James sonrió mientras llevaba a Clara, pero tan pronto como la abuela de James la vio, su rostro se oscureció. «¿Por qué la trajiste aquí?». La sonrisa de Clara se congeló en su rostro. «Solo invité a Isabel hoy». «¿Por qué traes a cualquiera a casa?». Pero James interrumpió a su abuela. «Abuela, ella es mi invitada». La abuela estaba tan enojada que comenzó a temblar
y levantó su bastón para golpear a James. ¿Crees que has crecido y que ya no puedo controlarte? Hice todo lo posible para invitar a alguien a volver por ti y los tratas así para fastidiarme. James se quedó allí, sin esquivar ni esquivar, recibiendo el golpe del bastón. Nos divorciamos. Por alguna razón, pude escuchar una pizca de desafío en la voz de James. Abuela! Me iré ahora. Isabel. Escuché a la abuela llamarme por detrás. Me detuve y me di la vuelta, viendo lágrimas en los ojos de la abuela. Siempre serás la buena nieta de la abuela. Es James quien no tiene una conexión contigo. Ven a visitar a la abuela cuando tengas tiempo. Esta siempre será tu casa. Clara ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar, parada allí como un telón de fondo, luciendo extremadamente infeliz. La mirada de James se posó en la caja que yo había dejado y se quedó paralizado. Luego me agarró de la mano y me arrastró agresivamente afuera. «Tengo algo que decirte». El rostro de Clara se puso pálido. James guardó silencio. James respondió sin piedad. Probablemente nunca antes había experimentado tal humillación, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero esta fue mi vida diaria durante los 7 años que estuve casada con James. No me sentí renovado por ello, solo triste. «¡Suéltame!». Aparté la muñeca a la fuerza, pero James se aferró con fuerza. «¿Has tenido suficiente?». Parecía un poco frenético. «¡Estamos divorciados!». Tuve que recordárselo. ¿Sabes lo que significa ese brazalete? James siguió perdiendo la compostura esta noche. Sentí que podría estar enfermo. «No lo sé, y no me importa. ¿Eso es una señal de mi esposa?». James me miró fijamente. «Solo vuelve». Siempre fue orgulloso. Esta podría ser la primera vez que le rogaba a alguien, pero me pareció gracioso. «¿Por qué crees que me importaría eso?». Me acerqué a James paso a paso. Por primera vez, ni siquiera yo me di cuenta de que había lágrimas en mis ojos. «Una vez te amé tanto, James, pero lo destruiste todo». Repetí lo que le había dicho a la abuela antes. «Desde la noche en que causaste la muerte de mi mamá, terminamos». Abrió la boca como si quisiera explicar algo, pero al final solo emitió un ultimátum como de costumbre. «Te haré volver de buena gana». Había empezado a llover afuera sin que me diera cuenta. No esperaba ver a Tom en la entrada de la vieja casa. Al verme salir, inmediatamente salió del auto, se quitó apresuradamente la bufanda, me la envolvió y luego me cubrió la cabeza con un paraguas. «¿Por qué saliste vistiendo tan poco? ¿Tienes frío?». Me quedé atónito. «¿Qué haces aquí?». «Larga historia». Tom esquivó la pregunta. «¿Planeas charlar conmigo aquí?». Miró alrededor de la vieja casa con cierto desdén. «¿Tan hortera? ¿De verdad dejaste que viniera a recogerte?». James también nos había seguido en algún momento, sosteniendo un paraguas. «Por supuesto. No me engañé a mí mismo pensando que era para mí». Efectivamente, Isabel, mujer desvergonzada. ¿Crees que este es un lugar para eso? ¿Desvergonzado? Ese eres tú, repliqué. Engaño en el matrimonio, abuso de poder. ¿Crees que eres noble? Bien, bien. Estaba tan enojado que se rió. ¿Así que ahora tienes a alguien que te respalde? ¿Sabe cómo te metiste en mi cama para seducirme? James, no pude soportarlo más y le di una fuerte bofetada. ¿Te escuchas a ti mismo? James se cubrió la cara, luciendo completamente incrédulo. «Me golpeaste por otro hombre». Me arrepentí de estar ciego en ese entonces, dispuesto a casarme contigo. «Vamos», le dije a Tom la última frase. «Saque caca. Sácanos de aquí». Tom obedeció felizmente, ayudándome a levantarme la falda mientras abría la puerta del coche, y luego se alejó a toda velocidad. Pensé que iba a llorar, pero había alguien a mi lado, tarareando alegremente cuando los diablos llegan a la ciudad. Era imposible llorar. A mitad del viaje, de repente lo miré y me di cuenta de que estaba conduciendo hábilmente con su brazo derecho. «¿Dónde está el yeso y las vendas?». Después de una larga pausa, dijo nerviosamente, «¿Puedes fingir que no lo viste? Tienes que mudarte del otro lado de la calle». Desde que mi guión fue nominado para el Premio Lirio de Oro al Mejor Guión, los fans de Clara se habían vuelto locos. Cuando gané el premio al Mejor Guión y mi actriz principal ganó el premio a la Mejor Actriz mientras Clara volvía a perder, estaban absolutamente furiosos. Como el culpable nombrado por Clara, toda la historia de mi familia fue desenterrada por sus fans.
Un conocido reportero reveló entonces los secretos detrás del premio al mejor guión. Nuevos y viejos amantes que luchan por ella, sin dudar en pelear. Las fotos adjuntas eran de James y Tom peleando esa noche. Muy pronto, la gente identificó a los dos hombres de la imagen. No son James, su actual jefe, y Tom. Esta mujer sabe lo que está haciendo. Su primer espectáculo fue un éxito. Su nuevo amor invirtió mucho en marketing. No echaron a Clara del set. No solo desacreditó mi talento, sino que también desestimó mis esfuerzos, incluso sugiriendo que gané a través del soborno. Me pregunté cuánto le pagaba a Clara. Si esta acusación se mantuviera, me pondrían en la lista negra de la industria. Pero, ¿de verdad pensaba Clara que yo no revelaría nuestro divorcio al público? Le respondí directamente. ¿Estás sugiriendo que el panel de jueces de la competencia fue injusto? ¿Sabías que difundir rumores falsos puede dar lugar a una demanda si se comparte más de 500 veces? Finalmente, llamé directamente a Clara. Señorita Clara, esa noche solo quedamos 4 en la azotea. ¿Cómo lograste colarte en el edificio exclusivo de nuestra empresa y traer a James para atacar a nuestro jefe? James y yo al menos tenemos un certificado de divorcio, pero tú, una celebridad soltera, estuviste involucrada con mi ex esposo varias veces durante mi matrimonio. Después de nuestro divorcio, trajiste a alguien para golpear a mi jefe con el pretexto de atrapar una aventura, lo que me hizo perder mi trabajo. Clara no se atrevió a responder, quedándose allí fingiendo estar muerta. Probablemente Internet nunca había visto a un escritor tan confrontativo, y todos se unieron para mirar. Clara, el primer amor del círculo del entretenimiento, no solo se enredó con alguien durante el matrimonio de James, sino que incluso su cuenta desechable, utilizada para enviarme mensajes directos, quedó expuesta. Por supuesto, no perdería esta oportunidad. Lo volví a publicar en Facebook. La captura de pantalla del divorcio resurgió en las redes sociales públicas, agitando toda la plataforma. Mis DM estaban inundados. Innumerables fans de Clara me bombardearon con insultos locos. Me llamaron puta y perra desvergonzada. Incluso fueron a por mi mamá. Las palabras de odio llovieron, y aunque pensé que era lo suficientemente fuerte, todavía me sentía asfixiada. Había experimentado el acoso cibernético antes, pero esta vez sentí una profunda sensación de impotencia. James me llamó entonces. Él preguntó, ¿te arrepientes? Usó un número desconocido. Le respondí, ¿te arrepientes? Parecía confiado. Puedo manejar la reacción violenta en línea, dijo. Isabel, vuelve. Puedo perdonar todo lo que has hecho. Colgué el teléfono inmediatamente. Siempre he estado acostumbrada a estar sola. Nunca esperé que tanta gente hablara por mí. Celebridades con las que había trabajado antes y los equipos de guionistas con los que colaboré. Las celebridades se preocupaban por su imagen pública, pero los escritores eran diferentes. Su escritura era más afilada que los cuchillos. Se burlaron y ridiculizaron, dejando a los fans de Clara completamente derrotados. Clara había publicado un falso video de defensa entre lágrimas, que se compartió miles de veces en una hora, con la sección de comentarios llena de maldiciones. Se asustó tanto que desactivó los comentarios. Cada vez que Clara tenía noticias negativas antes, James se encargaba de ellas por ella, pero esta vez, por alguna razón, James se mantuvo en silencio. Incluso comenzó a enviarme flores todos los días como si estuviera loco. No lo entendí. ¿Qué pretendía? ¿Un acto de simpatía? Lo más extraño fue que empecé a recibir guiones que normalmente nunca me ofrecerían. La paga era ridículamente alta, y todo lo que tuve que hacer fue asentir con la cabeza para que mi nombre apareciera en ellos. Finalmente harto, llamé a James y le pregunté, ¿qué quieres? Él respondió, lo que Tom pueda darte, yo te puedo dar 2. Su voz era profunda al otro lado. Isabel, ¿me das la oportunidad de explicarte? Su frase fue cortada cuando mi teléfono murió repentinamente. Hubo informes de que Clara fue a la sede corporativa de James, pero ni siquiera llegó a verlo. Clara se quedó atónita. Siempre confió en su influencia para presionar a los demás, pero ahora se enfrentaba a una reacción violenta y tenía que negociar con James. El director estaba en la luna por todo el revuelo generado. Yo también estaba contento, sabiendo que mis esfuerzos de relaciones públicas dieron sus frutos. Finalmente, les di un gran regalo, una demanda. Reuní pruebas y demandé a Clara por difamación. La demanda era menor. El objetivo principal era arruinar su reputación.
La agencia de Clara estaba frenética de preocupación. Durante este tiempo, Tom frecuentemente se ocupaba de las comidas y, finalmente, me engañó para que cocinara en su casa. Sabía que sus intenciones no eran puras, pero no lo rechacé. Esa noche, finalmente logré escapar de los persistentes intentos de Tom, solo para encontrar una figura oscura en mi puerta, haciéndome gritar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tom corrió hacia él con un bate de béisbol. Era Santiago. No sabía cuánto tiempo había estado allí, luciendo desaliñado. Isabel, ¿vives con él? Sí. Tom respondió rápidamente. Lo miré, pero no lo negué. El rostro de James se puso aún más pálido. Necesito hablar contigo. Lo miré, sabiendo que esto necesitaba una solución. Tom parecía que quería morder a alguien. Si quieres hablar, deja la puerta abierta, he dicho. James vaciló al entrar, viendo muchas cosas en parejas. Sus ojos se oscurecieron. ¿Tú también? Empezó a decir, pero yo lo interrumpí. ¿Estás suplicando por Clara? Si es así, no hay necesidad de hablar. Ha hecho tantas cosas malas. ¿Se lo merece? No, dijo James, sacudiendo la cabeza con un poco de vergüenza. Isabel, por favor, dame otra oportunidad. No quiero el divorcio. Me quedé atónito. Tom, que todavía estaba afuera, también estaba atónito. La puerta estaba abierta. De vez en cuando veía a Tom fingiendo pasar con las orejas levantadas, a punto de irrumpir. James dudó durante mucho tiempo. Siempre pensé que amaba a Clara, pero después del divorcio, me di cuenta de que estaba obsesionado con ella. Continuó con dolor. Más tarde entendí que no te llevaba a eventos porque no quería que otros vieran tu belleza. Me llamaron frente a mis amigos porque tenía miedo de que supieran que sentía algo por ti. Con eso, se golpeó el pecho como en agonía. Esos días y noches que pasamos juntos, extraño abrazarte mientras veías películas. Extraño cada momento que pasamos. Me despierto de pesadillas todos los días. No puedo aceptar a nadie más a tu lado. Me arrepiento, Isabel. Puedo romper con Clara ahora mismo. Puedes volver a mí, pero me limité a mirarlo en silencio. James pareció sentir algo, un poco de pánico en su expresión. ¿Algo más? ¿Tienes algo más que decir? En nuestra noche de bodas, me dijiste que me perdiera. Te preparé tus platos favoritos con mucho esfuerzo. Fuiste al aeropuerto a recoger a Clara. James, nunca te he pedido mucho. Solo ese anillo. Y se lo diste a Clara. ¿Ahora me quieres de vuelta? James, nunca me viste como alguien digno de respeto, ¿verdad? Me reí y casi lloré por los 7 años perdidos. Nuestro mayor problema eras tú. Antes de que pudiera terminar, James se arrodilló frente a mí. Lo siento. Esa noche no esperaba que mi mamá de repente necesitara atención de emergencia. Clara tomó mi teléfono y dijo que era una estratagema tuya. Finalmente no pude soportarlo más. James, bloqueaste la tarjeta. Al menos sé un hombre y deja de culpar a las mujeres de todo. Me das asco. Isabel, es demasiado tarde. A menos que mi mamá vuelva a la vida, nunca podré perdonarte. Al mirar al hombre que una vez amé profundamente, me di cuenta de que ya no podía despertar ninguna emoción en mí. Una vez pensé que era una deidad de los cielos. Ahora parece que es solo un hombre humilde y arrogante. Sin la protección de James, toda la suciedad de Clara quedó expuesta. Bebida, abuso de drogas, conducción imprudente, promiscuidad, acostarse con hombres mayores por dinero. Fue suficiente para arruinarla por completo. Finalmente, Clara se dio cuenta de que James realmente se había dado por vencido con ella. Soltó el acto inocente en Facebook y se volvió loca. Dio a conocer una serie de pruebas. Si voy a bajar, bajamos juntos. Finalmente entendí por qué James estaba tan obsesionado con Clara, siempre atendiéndola. Cometió homicidio involuntario mientras conducía ebrio en el extranjero, y Clara asumió la responsabilidad por él. No se trata de un primer amor, sino de dos criminales que se protegen mutuamente hasta el final. Nunca dijo la verdad. Bajo un escrutinio público extremo, James y Clara terminaron en la cárcel. 2 cabrones no es un mal final, ¿verdad? Después de salir de la cancha, Tom me preguntó. Este perrito no dijo nada, pero movió la cola alegremente como si esperara elogios. Le hice señas con el dedo. Desconcertado, bajó la cabeza y aproveché la oportunidad para besarlo en los labios.
No pude evitar reírme. Tom se quedó atónito por un momento. Luego sus ojos brillaron mientras se abalanzaba sobre mí, moviendo la cola. Finalmente dijiste que sí. Le devolví el abrazo sin poder ocultar mi sonrisa.